Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Stephanie, por esa generosa presentación. Ya siguiendo pues nuestro ciclo de conferencias aquí en la agenda académica, hoy queremos tratar un tema pues muy importante para poder revisar lo que está pasando actualmente en la situación económica del sector del calzado y marroquinería, que es lo que nos reúne actualmente aquí en nuestra feria. Y pues para eso hemos preparado una presentación donde lo primero que queremos destacar es la caracterización de la industria del calzado en Colombia para el año 2024. Y aquí lo que vemos a la derecha pues son los principales clústeres que mueve el sector, pues los cuales en orden de importancia son Bogotá y Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, el Valle del Cauca y Antioquia. Esas son nuestras regiones más representativas aquí en el país. Y pues ya podemos mirar en la parte derecha unas variables muy importantes como es el número de trabajadores que cuenta actualmente el sector de calzado, y según las cifras del DANE son 76.688 puestos de trabajo con los que cuenta el sector. Aquí están entre formales e informales. Y ya para el número de las empresas, estas sí son las que están constituidas o registradas en el registro del RUES, y da una cuenta de 6.617 empresas, de las cuales el 98% son MIPYMES. Ya para hablar un poco de la producción formal del calzado aquí en el país, saben que hay también producción informal, pero aquí queremos destacar sobre todo la formal. Para el año 2024 el registro nos dice que son 44.2 millones de pares lo que representó esta producción. Y ya para el consumo nacional hablamos de 120.2 millones de pares, y si vamos a hablarlo en términos de per cápita, cada colombiano consume alrededor de 2,4 pares al año. Digamos que estas son las cifras generales de lo que se caracterizó el sector en el año 2024. También hablamos un poco de lo que es la marroquinería. Vemos aquí al lado derecho cuáles son los principales clústeres, también en su orden. Vemos que son igual que los de calzado, pero en diferente orden, y está pues Bogotá y Cundinamarca como el principal centro de producción de marroquinería, seguido de Antioquia, un tema muy importante ahí en el cuero. El tercero es Santander, cuarto el Valle del Cauca y el quinto es Norte de Santander. Estos son los principales clústeres. Y ya mirando las variables sobre el tema de los trabajadores, lo que nos dice la gran encuesta integrada de hogares del DANE es que son 50.355 trabajadores los que competen ahí, y las empresas registradas formales son 2.767 en el territorio nacional. Y ya si hablamos un poco del gasto de marroquinería, lo que es correas, billeteras, estamos hablando de 393.125 millones de pesos, fue lo que se gastaron los hogares en el año 2024 en marroquinería. Aquí quiero comentar un poco la parte macro, hablar sobre el PIB nacional, porque esto nos da una idea también de qué está pasando en el país en el tema económico, cuál es el crecimiento, y esto después lo aterrizamos a lo que es el sector calzado. Entonces, aquí podemos ver que en el primer trimestre del 2025 el país creció al 2.7%, digamos lo que se esperaba. Fue un dato que sorprendió porque el consenso de los analistas era que crecía al 2.5%, pero finalmente el crecimiento del PIB fue 2.7%. ¿Qué se debió a esto? Entonces aquí analizamos en la parte derecha los sectores, la actividad económica sobre la oferta que se tiene, y vemos que la agricultura crece al 7.1%, es uno de los sectores más dinámicos que se está ahorita encontrando en la economía. La explotación de minas y canteras cae al 5%, y esto pues es principalmente por la disminución de la explotación del tema del petróleo y del carbón, pues políticas del gobierno. Ahí en el tercer renglón vemos las industrias manufactureras creciendo al 1.4%, y esto está muy relacionado con el crecimiento de la producción de muebles.
Entonces esto lo está jalando bastante, y también el tema de las confecciones está ayudando ahí a ese crecimiento del 1.4%. Los suministros de electricidad caen el 1.2%. El sector de la construcción vemos un tema que todavía no despega, estamos en una caída del 3.5%. Esto se debe principalmente a la caída de la vivienda. Se han quitado unos subsidios a la vivienda, entonces esto ha desestimulado la construcción de la vivienda social. Pero también en el siguiente renglón vemos el comercio al por mayor y al por menor creciendo al 3.9%. Este ha sido muy dinamizador de la economía, ya lo vamos a ver. Las comunicaciones están al 0.7%, las actividades financieras están creciendo al 3.3%, se está viendo una reactivación un poco del tema del crédito, entonces por eso está creciendo a este nivel. Las actividades inmobiliarias también están creciendo al 2.1%, es un poco más en el crecimiento del tema de los arriendos. Y vemos también acá la administración pública y defensa, digamos, es el gasto que está haciendo el gobierno para generar todas sus políticas, entonces estamos viendo un crecimiento del 3.5%, y es muy importante mencionar el crecimiento de las actividades artísticas de entretenimiento y recreación, que están creciendo al 15.5%, un gran janulador. Creo que todo el tema de los conciertos que han venido a Colombia, todo lo que ha desencadenado el tema de la recreación, de las idas al cine, todo esto está pegando acá y está creciendo al 15.5%, y también estamos viendo un aumento del tema de las apuestas deportivas, y pues también es un tema que está ahí jalonando, ¿no? Ya mirando por el lado del consumo, que es lo que vemos ahí en la parte derecha, tenemos dos tipos de consumo, y uno es lo que generan los hogares y lo que genera el gobierno, y vemos que hay una muy buena dinámica de crecimiento del gasto del consumo de los hogares, creciendo al 3.8%, y esto ha dinamizado mucho. Digamos que anteriormente, hacia el año pasado, esto era un factor no tan alto, no tan dinámico, y este año sí está generando una muy buena dinámica de consumo. Lo mismo el gobierno está jalonando al 4.3%, el gobierno ha comenzado a generar otra vez el gasto, y de todas maneras esto dinamiza la economía. Entonces, ahí vemos estos factores, es importante tenerlos en cuenta para poder entender qué está pasando pues, en el sector calzado. Aquí ya entrando pues, en materia de lo que es la industria del calzado, la producción, aquí estamos revisando cuánto fue el crecimiento de la producción en el año corrido. Quiere decir que, lo que quiere decir este dato es lo que creció enero-abril del 2025 versus enero-abril del 2024, y estamos viendo que la producción cae al 7.4%, ¿sí? Veníamos de una caída fuerte en febrero, ya en marzo se recupera un poco, pero pues hay un tema de, no, en el 2024 la Semana Santa cayó en marzo, en el 2025 no fue así, entonces pues se vio un crecimiento ahí importante. Y luego en abril ya vemos la caída del 7.4%. Entonces, ustedes miran la gráfica de producción, que es la naranja, pero si miran la de azul, que es la de las ventas de la industria, estamos viendo un repunte del 3%. Entonces, ¿a qué se debe este comportamiento? Entonces, tuvimos al principio de año una temporada de vacaciones en fábricas, que eso afecta pues la producción. También se ha visto una fuerte rotación de inventarios. Creo que todos vimos al principio de año la cantidad de ofertas que hubo en muchos almacenes del sector calzado, y bueno, y también de las confecciones. Vimos una cantidad de promociones, y por eso se dio este tema de la rotación. Entonces la producción no da un incentivo a crecer en los primeros meses del año, pero sí las ventas industriales. Tuvimos la temporada de saldos y descuento, como les comentaba. Hubo unas ventas menores a los distribuidores en febrero, y pues en la parte positiva hemos tenido pues la preparación para el Día para las Madres, que es en marzo y abril, que eso también ha ayudado un poquito a aumentar la producción, y también los incrementos de calzado para el agro, como estamos viendo el agro creciendo, entonces eso también ha dinamizado mucho el tema de las dotaciones para el agro. Ya mirando pues en este contexto la marroquinería, cómo se viene comportando ahí la producción, vemos que la producción entre enero-abril de 2025 versus enero-abril del 2024
fue de menos 0,6%, o sea, una producción estática ahí. Vemos una caída de las ventas del 7% y el empleo creciendo al 3,5%. Ahí siempre hay que aclarar que si bien la producción no viene creciendo, el empleo sí crece, porque este es un sector que todavía está ávido de mano de obra, entonces siempre está en una constante búsqueda de trabajadores para poder implementar sus procesos. Ahí también estamos viendo un tema de rotación de inventarios, entonces por eso no hubo un incentivo a generar tanta producción. También se debió una caída al principio de año de la producción de morrales, y hubo disminución de pedidos por menores ventas de catálogo. Esto es Marroquinería utiliza mucho las ventas por catálogo como canal comercial y ahí se vieron afectadas. También hubo un cambio de tendencia por lanzamiento de nuevos productos en marzo, digamos que cambió un poco la tendencia de caída de la producción. Hay algunas empresas que comenzaron a sacar sus nuevas colecciones. También vimos un aumento de la producción de juguetes caninos en abril, que pues eso hace parte de este sector y que lo jalonó ahí en esta parte del año. Y pues en marzo y abril también se vio un tema de preparación para el Día de la Madre. Entonces, esto respecto a lo que es marroquinería. Aquí en esta diapositiva queremos mostrarlo regionalmente cómo se está comportando el sector. Esto es calzado, marroquinería y cuero. Vemos cómo Cundinamarca cae al 2,5%. Esto pues muy afectado por el tema de las curtiembres que hay en regiones como en Villapinzón. También en Bogotá vemos una caída del 3,4%, esto pues viene muy de la mano de lo que veíamos anteriormente en la parte nacional. En Santander está cayendo 6,2% la producción de calzado y de marroquinería, y en Antioquia cae al 10%, muy vinculado a toda la caída de la producción de productos en cuero. Esta parte me parece muy interesante. Esta es la parte del comercio de calzado, digamos, estos son las empresas dedicadas específicamente a la venta de calzado y marroquinería, digamos, esto lo sé en Saldane, y estamos viendo que para el periodo de enero-abril del 2025 versus de enero-abril del 2024, el crecimiento es de 8,7%. Esto nos está mostrando que hay una reactivación en el comercio, que toda la temporada, digamos, del 1 de abril y también pues la temporada escolar ayudó mucho a esta dinámica, y ya estamos viendo pues crecimientos que no se veían pues desde el año 2023, comienzos del 2023. Esto nos está hablando de una dinámica de consumo, esto nos está hablando de que ya la gente está saliendo a comprar otra vez. Tenemos pues saldos y promociones que ayudaron a esto, y también tenemos un aumento del gasto de los hogares en la economía nacional, como lo estábamos viendo pues anteriormente. Entonces estamos viendo un tema de reactivación bastante interesante para el lado del comercio, lo que nos deja ver que unas buenas perspectivas para el segundo semestre del año. Aquí queremos pues mostrar un poco el tema de los precios, cómo se comporta el índice de precios al consumidor o inflación exclusivamente para el sector calzado. Entonces estamos viendo aquí que para el principio de año, lo que es los primeros meses, los primeros trimestres, vimos unas caídas de los precios. O sea, quiere decir que todo este tema de promociones no hubo un incentivo a aumentar los precios, sino por el contrario a bajarlos, ¿sí? Pero ya para abril y mayo sí vimos un aumento de este índice, lo que quiere decir que ha mejorado el tema del consumo y ya pues las empresas comienzan a subir sus precios en el sector. Entonces por eso es importante revisar esta gráfica, porque eso nos va mostrando el comportamiento del consumo también. Ahora, ¿cómo estamos en términos de consumo y hogares? Lo que hemos hablado, ya aquí lo vamos a poner en cifras. Y lo que estamos viendo aquí es que en mayo del 2025 los hogares consumieron 309.151 millones de pesos para mayo, y hubo una variación corriente del 4,8% frente al mismo mes del año 2024, y con una variación real, o sea, quitándole el efecto de la inflación, de 4,2%. O sea, esto nos habla muy bien, quiere decir que la temporada del Día de la Madre no estuvo tan compleja, y sí vimos aquí un aumento sobre el 4,2%, o sea, estos son buenas noticias.
Y si lo miramos el periodo completo entre enero a mayo de 2025, los hogares gastaron 1.52 billones de pesos en calzado, con un crecimiento del 2.5% en corriente y en real el 2.4%. Entonces, esto nos da unas muy buenas noticias y unas muy buenas perspectivas para el segundo semestre. Por el lado de la marroquinería, el gasto de los hogares fue de 32.785 millones de pesos, con una variación del 6%. Respecto al 2025, la variación real fue del 4.6%, o sea, también se tuvo una buena dinámica la parte de la marroquinería aquí en el gasto de los hogares. Ahora, entre enero y mayo de 2025, el gasto de los hogares fue 162.153 millones de pesos, con un crecimiento corriente del 3.7% y una variación real del 2.8%. Entonces, también un incremento por parte de la marroquinería en el gasto de los hogares. Ahora queremos aquí examinar un poco cómo nos fue en el tema de comercio exterior. Esto pues es el tema de las exportaciones y nosotros estamos viendo que para el sector del cuero una variación, un incremento del 43.5%. En el 2025 se exportó entre enero y abril, se exportaron 13.1 millones de dólares en lo que es el tema del cuero. Se exporta pues principalmente cueros primarios, como cuero wet blue, cueros frescos, y también se están exportando todo el componente de wet blue hacia Italia. Entonces ahí tenemos ese incremento del 43.5%. Para marroquinería estamos viendo que las exportaciones crecen al 17%, cerramos con 16.5 millones de dólares lo que se exportó entre enero y abril del 2025. Si descontamos pues los juguetes caninos, que es un componente fuerte, y dejamos solamente lo que son bolsos, billeteras y correas, estamos hablando de 8 millones de dólares con un incremento del 7.7%. Entonces, se está viendo una muy buena dinámica por el lado de la marroquinería para las exportaciones. Ahora si hablamos de calzado, que es este renglón de aquí, vemos que el crecimiento fue de 2.2%, y estamos hablando de 11.2 millones de pares lo que se está exportando, perdón, 11.2 millones de dólares, y en pares de calzado tenemos 780.000 pares exportados con un crecimiento del 3.9%. Eso pues respecto a las exportaciones. Y aquí ya tenemos pues los principales destinos, que son Estados Unidos, allá se está exportando el 24% del calzado colombiano, con 2.7 millones de dólares. Allá se exporta principalmente lo que es calzado en cuero, es un tema bien importante allá. También las botas, botines, todo esto que tenga que ver con el cuero, lo que se exporta principalmente a Estados Unidos. El segundo destino de las exportaciones es Ecuador, se lleva el 21% con 2.3 millones de dólares. Ahí se exporta pues principalmente calzados en material sintético, se exporta principalmente de Santander, del Valle del Cauca. Digamos que eso es una muy buena dinámica con Ecuador, es nuestro segundo principal socio para el lado de calzado. Y el tercer destino de las exportaciones es Costa Rica, con un 14%, equivale a 1.6 millones de dólares, y allí se exporta pues principalmente también pues todo el tema del calzado del cuero, que lo acogen muy bien, ¿no? Aparte de estos destinos, también se ha movido muy bien el tema hacia Emiratos Árabes Unidos, que es un mercado interesante, un mercado nuevo que ha comenzado a tener aperturas y se puede revisar, porque me parece muy interesante ahí. También las islas del Caribe, todo lo que es Centroamérica, están muy, digamos, compenetrados con lo que es el calzado colombiano. Y ya pues por el lado de la marroquinería, vemos que también el principal destino de las exportaciones colombianas de marroquinería es Estados Unidos con el 55%, y esto equivale a 9 millones de dólares. Ahí se exporta bastante lo que son los juguetes caninos y también los bolsos, las billeteras, los correos, sobre todo lo que tiene que ver pues en el tema del cuero, es muy apreciado allá y por eso el 55% se exporta hacia allá. El siguiente mercado es México con el 11%, que corresponde a 1.7 millones. Allá también se exporta mucho el tema de los bolsos en cuero, también se exportan juguetes caninos y también billeteras y correas, que se mueve bastante ese comercio. Y el tercero es Perú, 9%, que es 1.4 millones de dólares. Allá se exporta principalmente todo el tema de morrales, ahí no se ve tanto pues la línea del cuero, sino en otros materiales.
y ese es un destino pues, que viene creciendo. Aquí ya para hablar del tema de las importaciones, estamos viendo que el cuero está creciendo al 81%, estamos en 3.4 millones de dólares lo que estamos importando, ahí se está importando principalmente lo que es el wet blue de Brasil, digamos que los curtidores colombianos están requiriendo mucho este tema del cuero wet blue, entonces lo están trayendo pues de Brasil y por eso se ve principalmente este aumento. Por el lado de la marroquinería, las importaciones vienen creciendo al 9%, estamos en 49.4 millones de dólares y pues estos aumentos se deben a que pues se está viendo también un aumento pues del consumo de la marroquinería, pues entonces también se incentiva el tema a las importaciones, ¿no? Entonces por eso se ve ese aumento del 9%. Ya mirando el calzado, el crecimiento de las importaciones en dólares fue de 125 millones de dólares con un aumento del 23% y en pares estamos hablando de 10.5 millones de pares con un crecimiento del 23%. Ahí vemos un crecimiento pues bien importante y esto es pues que se ha visto la reactivación del comercio, se ha visto la reactivación del consumo, entonces por eso se está viendo también pues un incremento por el lado de las importaciones, pero pues eso están llegando a niveles, digamos que si corriéramos hacia atrás, está llegando a niveles del año 2022 o 2021, entonces vemos que en el 2024 cayó a 8.5, en 2025 se recupera a 10.5 el tema de las importaciones, ¿no? Por el lado de las partes de calzado, estamos viendo un incremento del 32%, vamos en 3.6 millones de dólares lo que se está importando y esto ahí principalmente lo que se importa son capelladas y suelas. Estos son los principales orígenes de las importaciones, ahí pues principalmente traemos de China el 55% del calzado, son 68.8 millones de dólares. Vietnam es el segundo origen de las importaciones de calzado con un 21% y 26.5 millones de dólares lo que traemos desde ahí. El siguiente origen es Indonesia con el 8% y representan 10.2 millones de dólares las importaciones de calzado. Por el lado de la marroquinería, ahí estamos viendo que el 84% viene desde China con 41.3 millones de dólares, y casi todo se trae desde allá y principalmente son marroquinería, pero no en cuero, sino en materiales sintéticos o en lonas, entonces eso es lo que se trae ahí. Y el siguiente es India con un 4%, muy lejos de lo que se trae de China, con 1.9 millones de dólares y Vietnam el 3% con 1.5 millones de dólares, lo que se tiene de importaciones. Aquí quería comentarles un poco, pues siempre esto sale a colación y más ahorita con lo que se está hablando de la guerra comercial y los temas arancelarios. Aquí queremos mostrarles, comentar un poco cuáles son las medidas de defensa que se tienen en el sector actualmente para frenar un poco esa competencia asiática y estamos viendo que para el decreto 0214 del 27 de febrero de 2025, esto nos está hablando del control aduanero riguroso que tiene la aduana respecto a las importaciones de calzados subfacturadas, o sea, los que vienen con los precios más bajos, y hemos visto que esta medida fue recientemente prorrogada y tuvo un cambio de umbrales. ¿Qué son los umbrales? O sea, quiere decir, perdón, me salté, que lo que se señala aquí en estos productos y con estos precios, los importadores que declaren precios por debajo de estos umbrales van a tener que someterse a un control aduanero riguroso donde tienen que presentar una serie de documentos donde tienen que demostrar el precio. Entonces, aquí el gobierno está haciendo la tarea de revisar lo que venga por debajo, solicitarle esos documentos, lo que no lo pueden hacer muchas veces porque no pueden soportar los precios, no los pueden, digamos, poner ahí y digamos que les pone como una traba y esto incentiva a que no haya subfacturación. Por el lado de las chancletas 3 puntadas, el umbral es del 2.5% y ahí también estamos
revisando que lo que entre por debajo no tenga precios tan subfacturados. Eso, digamos, es la primera medida, se llama la medida del control aduanero riguroso y está actualmente al aire. Ahora, tenemos también la siguiente medida, y esta sí es arancelaria, y esta aplica a los países con los que Colombia no tiene tratado de libre comercio, y aquí sí se establece un arancel del 35% para lo que se declare por encima de este umbral. Entonces, si, por ejemplo, un calzado de cuero se declara a $11, paga un arancel del 15%, pero si se declara por debajo de $10, pagaría un arancel del 35%, que es el máximo que permite la Organización Mundial del Comercio. Esto se hace con el fin de controlar todo el tema de la subfacturación. Este decreto vence este año, ahorita en diciembre del 2025, y lo que se está tratando, se está revisando desde ASICAN y con el gobierno nacional es prorrogar el decreto y seguir teniendo una protección efectiva con este tema de umbrales y de arancel del 35%. Aquí quiero mostrar cuáles han sido los efectos de las medidas arancelarias. Ustedes miran ahí en el 2012 que se importaron 82 millones de pares para un consumo de 120 millones, pues habían acorralado la industria nacional, y ya con las medidas comenzaron a funcionar desde el 2013, este dato se vino reduciendo, cerrando un 2024 con 40 millones de pares, o sea, la mitad de lo que se decía en el 2012, o sea, las medidas han venido funcionando y han frenado la subfacturación, ¿sí? Otro efecto que ha generado es el tema de los precios. Entonces, miramos que en el 2012 se importaron 20 millones de pares que se declararon por debajo de $1. Cuando se declara muy bajo un precio, asimismo es el cobro de los impuestos, de los aranceles y de las demás tasas. Entonces, aquí se le cobraba, por decir, el 15% a $1, o sea, eso no es nada, y esto lo que pasa es que cuando entra en el mercado tienen una ventaja, y es que pueden poner el precio mucho más bajo vía pagar menos impuestos. Entonces, después de las medidas que se tomaron, ustedes miran acá ya cómo cae, y en el 2024 estamos hablando de 500.000 pares declarados por debajo de $1, pero igual esto está en investigación de la DIAN porque esos no son los precios reales, igual allá requirieron a los importadores que hicieron esto, y lo que se vio fue la disminución completa y casi la desaparición de la subfacturación en el calzado, por lo menos por el lado de las importaciones declaradas. Entonces, por eso seguimos dando la lucha para poder mantener estos controles efectivos, más ahorita en un contexto de aranceles entre Estados Unidos y China, donde nosotros vemos que si no llega al calzado a Estados Unidos van a comenzar a buscar los mercados como este, y cuando llegue acá, pues si van a llegar importados, pues que lleguen a los precios que deben ser, y por eso se tienen que hacer estos controles tan importantes. Entonces, por eso se tiene que revisar en ese contexto y seguir trabajando pues por la defensa del sector calzado en Colombia. Ahora, ¿qué se espera pues para el segundo semestre, ¿no? Estamos esperando que las ventas se sigan dinamizando. Ya hemos visto que mayo y junio hubo un repunte respecto al año pasado, entonces esperamos que en el segundo semestre crezca muchísimo más estas ventas, y pues definitivamente las compras con las tarjetas de crédito incidirán y van a manejar una muy buena dinámica. Estamos viendo que ya la gente está volviendo a utilizar la tarjeta de crédito, creo que ya dijeron, ya no se compró mucho en el 23 ni en el 24, ya en el 2025 la gente ya salió a comprar, como estábamos viendo al principio de la presentación, y en esto tiene que ver mucho el tema del crédito. Han venido reduciendo las tasas de interés, entonces pues eso ha incentivado el uso de la tarjeta de crédito, y lo hemos visto pues muy profundamente. Entonces esperamos esa dinámica. Por el lado de las exportaciones, también tienen una perspectiva de crecimiento como vimos ahorita de enero a abril, entonces esto se pretende que se mantenga. También pues tenemos ahí una oportunidad también con el mercado de Estados Unidos, dependiendo pues también qué pasa con la guerra arancelaria con China. Ahí puede haber una oportunidad pues para el calzado colombiano llegar allá, entonces por eso es una dinámica importante.
Y pues también esperamos que el gasto público del gobierno, pues hemos visto que el gobierno está incrementando eso, incluso pues se rompió la regla fiscal, eso quiere decir que el gobierno va a generar muchísimo más gasto y pues no es muy sano para las finanzas nacionales, pero de todas maneras esto va a redundar en un gasto del Estado. Esto va a generar pues empleo, va a generar que la gente tenga poder adquisitivo y que pues esto redunde en compras de calzado y de marroquinería también, ¿no? Y en otros pues sectores. Entonces creo que vemos ahí un panorama para un segundo semestre, creo que un poco más alentador de lo que fue este comienzo de año, que estuvo difícil, y venimos ya de 2 años arrastrando pues una caída en producción, en ventas del sector, y esperamos que para el segundo semestre esta tendencia cambie y creo que va a ser muchísimo mejor. Entonces pues el mensaje para dejarles es, creo que va a ser un remate de año muchísimo mejor que en los últimos años y pues que hay perspectivas de crecimiento pues para el sector, ¿no? Entonces eso les quería comentar y les agradecemos muchísimo la atención y pues si hay alguna pregunta pues con mucho gusto.